Vamos a ir a la segunda parte de la invitación de Dios y se titula esta segunda parte, Dios lo invita a que se una a Él. Ahí vemos en pantalla nuestro libro de texto que estamos llevando para este taller. Y bueno, pues comenzando, algo que hemos mencionado es que Dios actúa por medio de las personas. Dios siempre ha estado obrando a nuestro alrededor, eso es un hecho. Y en su sabiduría y en su señorío, Dios escoge obrar por medio de personas. Es algo que también podemos ver. Por ejemplo, cuando Dios iba a juzgar al mundo, vino Noé. Cuando Dios iba a formar una nación, vino a Abraham. Cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de los egipcios, vino a Moisés. Y pues cuando llegó el tiempo de redimir a la humanidad por medio de Jesús, llamó a 12 hombres inicialmente, después a 72 y así. Entonces podemos ver cómo Dios decide obrar por medio de personas y podemos ver el ejemplo de Noé. Ahí en Génesis capítulo 6 versículo 10 al 14 dice, Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y bueno, pues Dios continúa dando las instrucciones. Eh, Cuando Dios va a hacer algo, toma la iniciativa y viene a uno o más de sus siervos y les deja saber lo que va a hacer. Luego, Dios lo invita a hacer los ajustes necesarios en su vida para que pueda unirse a su plan y entonces Dios realice su obra por medio de ellos. Y esto es lo que podemos ver aquí. Dios llamando a Noé antes de que fuera a llegar el diluvio y lo invita a participar en su obra. Y obviamente Noé tuvo que hacer cambios. Lo que sea que estuviera haciendo tenía que dejar de ser su prioridad y ahora su prioridad sería construir el arca. Fíjate, en la Biblia, Dios nunca le pide al hombre que se ponga a planear qué quiere hacer por él. No vemos a Dios llegando con Noé y diciéndole, a ver, dime qué vas a hacer. Yo pienso, planeo mandar un diluvio por todo el pecado de la humanidad. No, no le dice a Noé qué piensa que debería de ser. Dios nunca nos llama a fijar grandes metas para su reino. No vemos eso en las escrituras. A ver, ¿cuáles son tus planes? A ver, ¿cómo puedes hacer crecer más la iglesia? No. De hecho, Dios reprende a los que ponen sus ideas por encima de lo que Él manda. Dios siempre toma la iniciativa y podemos ver cómo Dios llega a reprender a aquellos que ponen sus ideas por encima de las de Él. Fíjate lo que ocurre aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 8 al 14. Dice, él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal
y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Fíjate el impacto de lo que hizo Saúl cuando creyó que él tenía una mejor idea, un mejor plan, y fue reprendido por ello. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, ¿qué vemos? Que Él toma la iniciativa. Dios es quien toma la iniciativa. Luego viene a uno o más de sus siervos. Les deja saber a sus siervos lo que va a hacer. Luego invita a sus siervos a hacer los ajustes necesarios y pues si responden afirmativamente a lo que Dios los llamó, pues hace su obra por medio de ellos. Pero, ¿cómo es que Dios me invita a involucrarme en sus planes? Bueno, pues vamos a ver el ejemplo de Jesús en su vida en la tierra. ¿Cómo es que Él se involucraba en los planes del Padre? Fíjate lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17 y los versículos 19 al 20. Dice, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. ¿Qué podemos aprender del caso de Jesús? Bueno, pues Jesús sabía que su Padre estaba trabajando en todo momento. Es un hecho que Jesús también estaba trabajando, pero observa algo clave. Jesús decía que él no hacía nada, absolutamente nada por su propia cuenta. Entonces, ¿cómo es que hacía él las cosas? Bueno, pues observaba lo que el Padre estaba haciendo a su alrededor. Y entonces Jesús hacía lo que veía que estaba haciendo el Padre. Ahora pensemos, ¿cómo hacemos las cosas nosotros? La realidad es que muchas veces nos hemos equivocado y hemos trabajado en nuestros planes y no en los de Dios. ¿Cuál es la base de la relación entre Jesús y el Padre? ¿Cuál es esa base? El amor, su relación de amor. Y pues aquí podemos observar ese punto clave, la relación de amor que Jesús tenía con el Padre en su vida en la tierra, permitía que el Padre le revelara todo. Esa relación de amor viene desde la eternidad y hasta la eternidad, pero esa relación de amor era el punto clave para que Dios Padre le revelara todo a Jesús. Ahora, pensemos. ¿Es posible que no veamos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor? La realidad es que sí es posible que no nos demos cuenta. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17 dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y esta una escritura que nos habla de un momento en donde un ejército estaba rodeando a Eliseo y a su siervo.
¿Y qué es lo que pasó? Pues que el siervo no veía más allá. Sus ojos espirituales estaban cerrados. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues entonces Eliseo oró para que el Señor le abriera los ojos a su siervo y entonces pudiera ver que alrededor había carros de fuego. Es decir, Dios estaba ahí, pero tuvo que orar para que su criado lo notara. Hay cosas importantes que deben ocurrir para poder reconocer lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. La primera, pues es que tenemos que vivir en una relación íntima de amor con Dios. Sin esa relación íntima de amor con Dios, no vamos a percibir, no se nos va a revelar cuáles son esos planes que Dios tiene. Y el segundo punto importante es que Dios debe tomar la iniciativa de abrir nuestros ojos espirituales. Por nuestra cuenta, nosotros no podemos percibir qué es lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Sabemos que Dios está haciendo algo, pero no sabemos cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos, qué es lo que Él quiere hacer hasta que Él abre nuestros ojos a esa realidad. Entonces, debemos entender que nuestra relación de amor con Dios es lo más importante para Dios. Es más importante que cualquier cosa que nosotros podamos llegar a hacer por Él. Entonces, cuando creamos que Dios no nos está llamando a ninguna obra, debemos enfocarnos en nuestra relación de amor con Él. ¿Por qué? Porque quizás lo que está pasando es que nuestra relación con Dios no está en el punto que debería estar. Más adelante, cuando nuestra relación con Dios sea lo que debe ser, entonces Él tomará la iniciativa de darnos nuevos proyectos, de abrir nuestros ojos espirituales a esa realidad. Pero ¿cómo podemos reconocer dónde está trabajando Dios? Y este es una escritura que ya habíamos mencionado y solamente quiero recordar para continuar con este tema. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Recuerda que nadie puede venir a Dios si Él no lo atrae primero. La persona al final de cuentas decidirá si decide acercarse a Dios o no. Pero si alguien se acerca a Dios, no es porque esa persona lo haya buscado primero, sino porque Dios lo buscó antes. Entonces, ¿cómo podemos reconocer dónde está trabajando Dios? Bueno, pues Dios está trabajando donde observemos que alguien formula preguntas espirituales o donde alguien diga, ¿sabes qué? Estoy buscando a Dios. También donde alguien reconozca que ha pecado y que quiera volverse a Dios. O también lo vamos a notar cuando alguien reconozca alguna verdad espiritual. Si tú observas cualquiera de esas cosas en la vida de alguien, entonces podrás decir, aquí está trabajando Dios. Aquí Dios está haciendo algo, porque estas cosas solamente Dios las puede hacer. Ningún ser humano las puede hacer. Y pues vamos a ver nuevamente un ejemplo en la vida de Jesús. Lucas capítulo 19 versículo 1 al 5 dice, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Quién fue el que puso en el corazón de Zaqueo el querer ver a Jesús? Dios. Dios puso en el corazón de Zaqueo querer ver a Jesús pasando por ahí. Y Jesús, quien observaba lo que hacía el Padre,
se da cuenta que está trabajando en el corazón de Zaqueo y entonces va y habla con él. No sé si habías visto eso. Entonces, debemos estar atentos a cuál es el plan de Dios, dónde está trabajando. Sin embargo, pues hay obstáculos humanos para poder reconocer lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. ¿Cuáles son esos obstáculos que pueden aparecer? Uno de esos obstáculos es que a veces nos negamos a reconocer la obra de Dios porque consideramos que tiene pocas probabilidades de éxito. Podemos pensar que iniciar un estudio de la Biblia con alguien o invitarlo a una reunión quizás tenga pocas posibilidades de éxito, ya sea porque pues está o vive a una gran distancia o porque la actitud de la persona pues nos muestra que quizás no necesita nada. Sin embargo, pues a nosotros lo que nos corresponde es trabajar donde Dios nos indique. Lo que pase después está en las manos de Dios. ¿Qué tal? Imagina, ¿qué tal que el plan de Dios sea que nuestra iglesia en Mérida crezca y ahora haya una reunión o dos o tres o cuatro reuniones al mismo tiempo y una de esas sea a la vuelta de tu casa? ¿Qué tal? Podría ser. Debemos grabar en nuestro corazón que cuando Dios nos revela lo que está haciendo, esa es su invitación a participar en su obra. Y no debemos tanto pensar en si podrá o no podrá ser, sino más bien observar lo que Dios está haciendo, dónde está trabajando Él, porque esa es su invitación a que nosotros participemos en esa obra. Otro obstáculo que se puede presentar es que en ocasiones sentimos que Dios nos llama a hacer algo, pero no vemos que Dios esté utilizando nuestra vida. A veces puede pasar eso. Sin embargo, debemos entender que la invitación de Dios a unirnos a Él no significa que inmediatamente va a utilizar nuestra vida para uno de sus proyectos. Lo que sí ocurre es que su invitación es el momento para comenzar a realizar los ajustes necesarios en nuestra vida para entonces unirnos a Él. Por ejemplo, Dios le avisó a Abraham que tendría una enorme descendencia, pero pasaron 25 años desde la promesa hasta el nacimiento de Isaac. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque Dios tenía que hacerlo madurar para que Abraham fuera el esposo y padre que él necesitaba ser. Es posible que después de que Dios nos invite a participar en su obra, pasen años en los cuales Dios esté preparando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra relación de amor con Él, y entonces después ya nos llamará a ejecutar esa misión. Como sea, su invitación siempre es el punto de partida para comenzar a hacer ajustes en nuestra vida para unirnos a su plan. Puede ser poco tiempo después de la invitación o puede ser mucho tiempo después, pero siempre querrá decir que necesitamos comenzar a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Un tercer obstáculo, concentrarnos en identificar nuestros dones en lugar de identificar cuál es el trabajo que Dios nos está asignando. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 31, versículos del 6 al 7. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado: la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo. Y la escritura sigue. ¿Qué es lo que ves aquí? Que Dios es quien puso la habilidad en estos hombres que se iban a encargar de el tabernáculo y de todo lo que iba a estar ahí dentro. Si Dios te asigna un trabajo, hermano, Dios te dará lo necesario por medio de su espíritu para llevarlo a cabo. No es qué dones, qué habilidades tengas en este momento, sino más bien
a qué proyecto Dios te está llamando, tú debes hacer los ajustes necesarios a tu vida y seguirlo. Y en el Inter, Dios construirá lo que tenga que construir en ti, madurará lo que tenga que madurar en ti, te hará crecer en lo que Él vea que tú necesitas para poder realizar lo que Él quiere que tú hagas. Con el paso de los años, hay creyentes que perciben que sus dones han cambiado, ¿sí? O sea, a lo mejor alguien sentía que su don era estar ayudando a los niños y después resulta que era hablar y dar una prédica. No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque Dios va asignando diferentes misiones y te va dando lo que tú necesitas para esa misión, para ese proyecto. Un cuarto punto que debemos cuidar es, bueno, pues que a veces insistimos en que Dios nos ponga en donde pensamos que debemos estar. Es otra de las cosas que puede ser un impedimento. Nos concentramos en cómo, ¿sabes qué? Pues yo no debería estar aquí. Debería estar en otro trabajo. Hermano, no te esfuerces en ganar una posición que piensas que mereces. El siervo no le dice al amo qué trabajo quiere hacer, por el contrario, el siervo está dispuesto a hacer lo que el amo le indique. ¿Has reconocido a Dios como tu Señor? Hay dos palabras que no pueden ir juntas porque son una incongruencia. Y esas palabras son no, Señor. Ve a donde tu Señor te indique. Hermano, tenemos que ir a donde nuestro Señor nos indique. Aunque consideremos que tenemos más capacidades o que merecemos más o que podamos hacer más, si no hacemos así, solo estamos impidiendo que Dios pueda llevarnos a alcanzar lo que Él tiene planeado para nosotros. Recuerda que los planes de Dios son perfectos. Perfecto, sus planes no tienen falla. Y si Dios te está llamando a un proyecto, es el correcto y necesitamos confiar en Dios, quien nos conoce y que conoce todo, pasado, presente y futuro. Él ya sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles podrían ser unos pasos prácticos para discernir la obra de Dios? ¿Qué podríamos hacer si estamos buscando discernir a dónde Dios nos está llamando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor? ¿Dónde quiere que nos involucremos? Bueno, pues lo primero es orar porque Dios nos muestre lo que está planeando hacer. Orar porque Dios nos muestre dónde está obrando. Eso es lo primero. No sé si alguna vez has orado por eso. Dios, muéstrame qué es lo que tú estás planeando. Muéstrame dónde quieres que yo vaya. Muéstrame cuáles son tus planes. Segundo paso, pues es observar qué es lo que ocurre. Si ya oraste porque Dios te muestre dónde está obrando, pues tienes que inmediatamente estar observando a tu alrededor. A veces puede pasar que oramos por algo así, pero se nos olvida y entonces ya no prestamos atención a lo que Dios está haciendo o no estamos atentos a eso. Por eso es muy importante el siguiente paso. Necesitamos conectar la oración con lo que enseguida ocurre. O sea, eso significa prestar atención a lo que las personas a nuestro alrededor dicen y hacen. Tú ya estás buscando qué es lo que Dios te muestra porque lo has estado orando y entonces necesitas estar atento a qué es lo que las personas dicen y hacen a tu alrededor. Un cuarto paso, hay que hacer las preguntas clave. Si tú estás percibiendo que hay una persona con la que Dios está trabajando, el poder de Dios se ve en el corazón de esa persona porque, ¿por qué? Porque ves lo que veíamos en la otra escritura. Él está haciendo pensar quizás en cosas espirituales. Pues necesitamos hacer las preguntas clave para ver si es así. Como por ejemplo, ¿qué puedo orar por ti? Y quizás ahí va a salir algo acerca de su fe en Dios. O por ejemplo, ¿cuál es el desafío más grande que tienes en este momento? O ¿qué es lo más importante que te está ocurriendo en tu vida actualmente? Es decir, preguntas que nos puedan permitir saber qué es lo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona o de esas personas. Después necesitamos escuchar.
O sea, sí, ya preguntamos, pero necesitamos escuchar qué es lo que nos responde. Después, comenzar a hacer los ajustes en nuestra vida. Si ya estamos dándonos cuenta que Dios está trabajando ahí, pues necesitamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Y esos ajustes pueden ser varias cosas. Quizás Dios está mostrándonos que debemos trabajar en nuestro carácter, o que quizás necesitamos cambiarnos a otro lugar a vivir, o que necesitamos hacer algo en algún otro sitio. Pero Dios va a ser muy claro y necesitamos estar atentos a lo que Dios nos muestre. Y pues una vez que ya hayamos comenzado a hacer los ajustes en nuestra vida, pues podremos en algún momento unirnos al plan de Dios. Ahora, fíjate esta escritura que es para animarnos. Isaías 14, versículo 24 y versículo 27. Dice, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? ¿Qué podemos observar aquí? Que cuando Dios habla, Él garantiza que sucederá. Y esto debe llenarnos de fe. La otra parte que necesitamos para tener confianza en lo que hacemos, pues es asegurarnos que el llamado que creemos haber recibido de Dios realmente sea así, que sea algo que venga de Dios. Pero ¿cómo nos podemos asegurar de esto? Bueno, pues la invitación de Dios siempre debe estar basada en las Escrituras. Aquí te comento un ejemplo, algo sencillo. Imagínate que de repente pienso que Dios me está llamando a estudiar con mis vecinos la Biblia. Y creo que el día ideal es el miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues que no es de Dios. ¿Por qué? Uno, porque Dios nos llama a no faltar a nuestras reuniones. Dos, porque Dios nos llama a la unidad con su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? En este caso, la iglesia en Mérida. Tres, porque la iglesia es el plan de Dios. No está mal que nos unamos a más actividades si es la invitación de Dios, pero Dios no va a pedirte que hagas algo que vaya en contra de sus enseñanzas. Y digo, es un ejemplo muy burdo, porque si crees que la invitación de Dios es para estudiar con alguno de tus vecinos, pues puede ser en otro horario y en otro día. Es más, podrías invitarlo los domingos a las reuniones, pero es algo que necesitamos tener en mente, que los planes de Dios nunca van a ir en contra de la Escritura, nunca van a ir en contra de la Biblia. En las próximas unidades vamos a hablar un poco más acerca de cómo aprender a identificar el llamado de Dios, pero pues te adelanto que la base está sobre todo en su revelación escrita, que es la Biblia. ¿Ok? Ahora, y finalmente, ¿cómo sabes si alguno de los planes que has emprendido era realmente un plan de Dios? ¿Cómo sabes si lo que tú creías que Dios te estaba llamando a hacer era realmente algo que venía de Dios? Lo primero es porque un plan de Dios siempre se cumple. ¿Ese plan se pudo cumplir de forma satisfactoria? Algo más es que un plan de Dios se alinea con las Escrituras, no va en contra de ellas, no va en contra de la Biblia. Y además, ¿sabes qué? Que un plan de Dios supera los obstáculos. Y esas son algunas de las cosas que nos pueden ayudar a ver qué tanto realmente lo que creímos era un plan de Dios o a lo mejor era un plan de nosotros. Era una idea que se nos ocurrió, pero que realmente no era lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Si se ha pasado así, hermano, bueno, pues nos equivocamos, pidamos perdón a Dios y ahora hagámoslo de la forma correcta. Busquemos a Dios, pidamos a Él que nos muestre dónde está trabajando y también preparémonos para estar dispuestos a hacer lo que Él nos vaya a decir, porque muy probablemente no sea algo sencillo. Y vamos a hablar un poco más acerca de ello. Pero bueno, pues ahora esta unidad nos da un poco más de bases para poder buscar
hacer realmente la voluntad de Dios. Y pues esa es todo por esta unidad. La tarea es memorizar esta escritura. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Isaías 14:27. Esta es la escritura que nos vamos a memorizar ahora. Entonces, para nuestras reuniones en grupos de hombres y mujeres, pues repasemos esta clase, memoricemos la escritura y pues comencemos a practicar lo que acabamos de ver acerca de cómo poder identificar o cómo buscar a Dios para que Él nos muestre su propósito. ¿Ok? Y esta fue la unidad 4, la invitación de Dios, y la parte 2, Dios lo invita a que se una a Él. Y eso es todo por el día de hoy.